Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Muy buenas noches, apreciados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Nos da mucha alegría volverles a saludar a esta hora y podernos congregar como hijos de Dios para seguir estudiando este tema que desde el día de ayer hemos programado en esta serie de estudios eh, sobre el tema que revisamos ayer, que básicamente fue un tema muy importante, hermanos. Esta noche estaremos revisando el tema sobre la ley de Dios en los dos pactos. El problema que tenemos ahora es que se dice en el mundo cristiano que estamos viviendo bajo el nuevo pacto y que entonces no hay que guardar la ley de Dios, que como estamos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, que entonces la ley de Dios fue clavada en la cruz, que eso era solamente para los del antiguo pacto, los del primer pacto, y que entonces estamos viviendo en un tiempo donde no hay que obedecer los mandamientos de Dios y que solamente somos salvos por gracia, por la fe. Es cumplimiento de la palabra de Dios cuando en el Salmo 119, 126 dice, bien pues de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Nos vamos a dar cuenta en el transcurso de el estudio, hermanos, de esta noche y de mañana durante las horas de recepción del Santo Sábado y durante el tema.
durante los momentos de estudio del Santo Sábado, nos vamos a dar cuenta, apreciados hermanos, que la ley de Dios está vigente, que el nuevo pacto tiene un santuario literal en el cielo, santuario celestial, y también, hermanos, que la ley de Dios está vigente en el nuevo pacto. Así que, hermanos, quisiera que por favor me confirmaran si estamos bien. Parece ser que hay unos inconvenientes en internet. Si mis hermanos me confirman que me están escuchando, por favor, para entonces ir de rodillas a hacer la oración. Sí, hermano, se escucha muy bien, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Saludos, hermana Argenis, a los hermanos que se han conectado también. Esta noche esperamos, con la ayuda de Dios, poder eh, hacer este estudio para honra y gloria de Dios y afianzamiento de nuestra fe. Así que vamos a ir de rodillas, por favor, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a ti te damos alabanza y gratitud. Honramos tu santo nombre y agradecemos por este momento que nos permites congregarnos para seguir estudiando tu palabra. Tu iglesia, Señor, eh, en la palabra de Dios, da testimonio a la palabra de Dios que tu iglesia, la que tú fundaste, ellos se congregaban todos los días. Dice en el libro de Hechos que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de dejar de predicar tu palabra. Estaban en un mismo sentir y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En esta noche, apreciado Señor, oramos para que nos dirijas, para que nos ayudes, nos bendigas y nos dirijas en todo momento. Nos des el discernimiento que necesitamos, nos des, Señor, la compañía de tus santos ángeles, de tu divino Espíritu, y que en esta noche nuestra mente pueda ser espaciada en tu palabra a lo largo de las Escrituras para entender que después del pecado, Señor, cuando tú prometiste el Salvador en el Edén, hiciste un pacto de enviar, Señor, hiciste una promesa de enviar un Salvador, a Jesucristo. Ese pacto fue hecho también con Abraham, fue ratificado también con Abraham, con todos los profetas, y también lo ratificaste en el Sinaí. Pero también el Señor Jesucristo, con su sangre, quedó definitivamente ratificado ese pacto. Y en todo el pacto, en todas las veces que hiciste pacto con tu pueblo, estaba la ley presente. Y en el nuevo pacto, con mejores promesas, con mejores sacrificios, porque se ofrece la sangre del verdadero Cordero, que es Cristo. En ese nuevo pacto has prometido escribir la ley de Dios en nuestros corazones, grabarla en nuestras mentes, no desecharla, no clavarla en la cruz, sino grabarla en nuestros corazones para obedecerla. Así que te pedimos humildemente que en esta noche nos ayudes a entender el propósito de este estudio, que es verificar en las Sagradas Escrituras y en los escritos inspirados la ley de Dios en ambos pactos, en el primer pacto y en el segundo pacto, para poder estudiar que en el nuevo pacto hay santuario celestial y en el santuario celestial también está presente la ley de Dios, como lo estuvo en el primer pacto. Así que pedimos humildemente sabiduría, Señor, tu compañía, tu bendición para nuestros hermanos, para sus hijos, los amigos que también van a escuchar. Ayúdales a entender también esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga.
Da mucha alegría poderlos saludar. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos presentar este tema sin ningún inconveniente en la transmisión y que las personas que están siguiendo estos temas puedan ser bendecidas también y enseñadas, así como nosotros. A todos los saludo, espero que estén bien y que en esta noche podamos revisar este tema que es tan importante, hermanos. Hoy en día el mundo cristiano está desafiando la ley de Dios, ha pisoteado la ley de Dios, ha anulado la ley de Dios. Y como dice el Salmo 119, 126, es hora de levantarse, oh Jehová, es hora de actuar, oh Jehová, porque se ha invalidado tu ley. Entonces, este tema lo vamos a presentar pensando en varios auditorios, en varias personas. Estamos pensando en las personas que lamentablemente han asumido que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz y que ahora no debemos obedecerla. Estamos hablando para las personas que creen que la ley de Dios es un yugo de esclavitud, ¿sí? Y que obedecer la ley es estar bajo maldición. Vamos a hablar para ellos, vamos a hablar para aquellos que han desechado la ley, confiando en un catecismo que les ha cambiado el primer mandamiento, les ha borrado el segundo mandamiento, les ha cambiado el cuarto, el último, el de la codicia, lo ha dividido en dos. Y también para algunos profesos cristianos que aceptando una vez los mandamientos de Dios y la ley de Dios, ahora han abrazado una doctrina evangélica y entonces se está rechazando la ley, se la está pisoteando y se está enseñando que no se puede guardar la ley porque se nació pecador. Entonces vamos a hablar para ellos y vamos a hablar también para el pueblo profeso de Dios, para el adventismo historicista también, donde algunas personas quizás tienden a olvidarse que es el propósito de Dios en el Israel espiritual, en su pueblo fiel, que sea guardadores, que seamos guardadores del pacto, del nuevo pacto, que seamos guardadores de la ley de Dios, que seamos de verdad cumplidores de la ley, no solamente oidores, sino hacedores de la ley, que demostremos el amor a Dios obedeciendo sus mandamientos y que esa es una característica del verdadero pueblo de Dios. No se puede ser pueblo de Dios sin guardar la ley, sin guardar los mandamientos. No se puede pertenecer al pueblo de los santos, porque Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, el tema de esta noche entonces es identificar o citar la ley de Dios en los dos pactos. Estamos preparando el terreno para poder estudiar el tema final a partir de mañana y es estudiar, presentar un fundamento bíblico e inspirado sobre cómo en el nuevo pacto o el nuevo pacto tiene santuario, así como el primer pacto tenía un santuario terrenal, el nuevo pacto tiene un santuario celestial. Y así como el primer pacto tenía la ley en el santuario, en el lugar santísimo del santuario terrenal, así en el nuevo pacto, en el lugar santísimo del santuario celestial, también está presente la ley que está vigente para Dios y para todos los hombres. Nadie que pretenda salvarse o ir al cielo irá desobedeciendo la ley. En el cielo no va a entrar ninguna cosa sucia o inmunda. En el cielo no van a ir los pecadores, y los pecadores son los que transgreden la ley, según Primera de Juan 3:4. Al cielo no van a entrar los mentirosos, ni los adúlteros, ni los idólatras, ¿sí? Ni los ladrones. Al cielo van a ir gente santa, guardadora de verdades.
Por eso el Señor ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, hermanos, queremos citar en principio cómo en el libro de los Hebreos se menciona. Quizás ustedes han escuchado, hermanos, el primer pacto, el segundo pacto. Hoy queremos ayudar a entender un poquito qué significa eso, ¿sí? En el libro de los Hebreos se menciona algo importante. El apóstol Pablo, que fue el que escribió el libro de los Hebreos, después de escribir los primeros 7 capítulos, o la primera parte que está ahora consignada en los 7 primeros capítulos, él dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, de todo lo que él está escribiendo en el libro de los Hebreos, llega un momento donde él dice que lo más importante, que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Está hablando de el sumo sacerdote, de un sumo sacerdote. ¿Y quién es y cuál es? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, hablando del Señor Jesucristo. Ministro del santuario. Fíjense que el apóstol Pablo da fe y da testimonio que este sumo sacerdote, el que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, que es Cristo, es ministro del santuario, o sea que en el cielo hay un santuario, ¿sí? Y que en ese santuario celestial Jesús, el que se sentó a la diestra del trono de la majestad, el que es el sumo sacerdote, entonces también es ministro del santuario, ministra en el santuario, oficia en el santuario, ¿sí? En el santuario, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermanos, este texto es una cita poderosa, maravillosa. Estudiar el santuario es estudiar un tema maravilloso. En el día del Santo Sábado nos vamos a espaciar en esta linda doctrina del santuario celestial, en esta realidad del santuario celestial. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento da testimonio de que en el cielo hay un santuario. Aquí lo dice, ¿verdad? Que es el verdadero tabernáculo, que fue levantado por el Señor, no por el hombre, no como el santuario terrenal, que fue levantado por Moisés y las personas que Dios designó, sino que fue levantado por el Señor, ¿sí? Aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, hablando de este tema, el apóstol Pablo hace referencia al primer pacto sí, al primer pacto y el segundo pacto. Miren, por ejemplo, en Hebreos 8, 6 y 7 dice, pero ahora él va a hacer la diferencia entre las dos dispensaciones, ¿sí? Hasta la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo. Pero ahora tenemos mejor ministerio, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, del ministerio de Cristo. Es mucho mejor que el de los sacerdotes terrenales que ministraban en el santuario. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. El apóstol Pablo está hablando de que antes había un pacto y que ahora hay un mejor pacto. ¿Y por qué es mejor? Establecido sobre mejores promesas. O sea que el primer pacto también tenía promesas, pero ahora este nuevo pacto, este mejor pacto es así, ¿no? Es mejor, establecido sobre mejores promesas. Y el apóstol Pablo da fe que había un primer pacto, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Eh, Entonces aquí él menciona que hubo un primer pacto y que ese primer pacto dio lugar a un segundo, porque ese primer pacto, dice, era defectuoso. Vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Por qué?
en el transcurso del estudio nos vamos a dar cuenta por qué se necesitó un segundo pacto. En Hebreos 8, del 8 al 10 también se menciona, citando Jeremías 31 en adelante, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pablo está citando a Jeremías. Ahora vamos a ir al texto de Jeremías. Cuando el Señor reprendía a la casa de Israel y a la casa de Judá y les dijo que iba a establecer un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice el Señor. Entonces ese pacto fue violado. Ese pacto el Señor cumplió, pero ellos no cumplieron lo que prometieron y por lo tanto las promesas para ese pueblo no pudieron ser recibidas porque ellos invalidaron el pacto. Ellos no permanecieron en mi pacto, dice hablando del pueblo de Israel y de la casa de Judá. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, ahora sí, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, hermanos, en el primer pacto, el Señor había dado leyes, había ordenado cumplirlas y había hecho promesas y obedecían. Pero el pueblo de Israel y la casa de Judá habían dicho que iban a obedecer, pero no obedecieron. Aún así el Señor les extiende la misericordia y les dice, bueno, ahora voy a volver a hacer un nuevo pacto y en ese nuevo pacto también voy a poner mis leyes. No las voy a desechar ni las voy a clavar en la cruz. Voy a poner también mis leyes en ese nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, una condición para que el primer pacto se cumpla era que el pueblo debía obedecer las leyes de Dios y entonces Dios se iba a constituir en Dios para ellos y ellos en pueblo para Dios. Pero resulta de que ellos no obedecieron esas leyes. Entonces Dios los desechó, Dios los rechazó, porque no quisieron obedecer sus leyes. Apenas prometieron que las iban a obedecer y a la vuelta de la esquina ya las estaban violando, ya estaban adorando un becerro de oro. Entonces ahora el Señor dice, bueno, voy a hacer un nuevo pacto con mejores promesas. Y en ese nuevo pacto pondré mis leyes en la mente de ellos. Entonces, hermanos, ¿sí? El nuevo pacto, así como el antiguo pacto, incluye las leyes de Dios, la obediencia a las leyes de Dios. Y al incluirlas y al obedecerlas, entonces seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos, la condición para que cualquier pueblo sea pueblo de Dios es la obediencia a la ley de Dios. No puede haber pueblo de Dios sin obediencia a su ley. No puede ser que muchos profesen ser hijos de Dios, ser cristianos y decir que son el pueblo de Dios cuando están rechazando la ley de Dios, están pisoteando la ley de Dios. Entonces, Dios no es el padre de ellos. El Señor Jesucristo fue muy claro y fue drástico cuando Él se enfrentó y los confrontó a los judíos allá en Juan capítulo 8, cuando ellos le dijeron, nosotros tenemos a Abraham por padre. Y el Señor Jesús les dijo, si ustedes tuvieran a Abraham por padre, pues obedecerían, me creerían a mí, obedecerían mis leyes, porque Abraham obedeció mis leyes. Y vosotros no sois hijos de Abraham, les dijo, vosotros sois hijos del diablo, porque estás pisoteando mis leyes. Porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, y los deseos de vuestro padre el diablo es ser inicuo, sin ley, anomus, rechazar la ley, pisotear la ley, el misterio de iniquidad. A
nomus, sin nomus ley, sin ley. Entonces, hermanos, también allí el apóstol Pablo aquí está citando Jeremías 31, del 31 al 33, donde el Señor a través del profeta Jeremías hizo también la promesa, donde dice la promesa de un nuevo pacto, que incluía la ley. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, no obedecieron mis leyes. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y el versículo 36 es clave, hermanos. Ahí en Jeremías 31 dice, si estas leyes, las leyes de Dios, si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Entonces, hermanos, no se puede ser nación, no se puede ser pueblo de Dios si no se obedecen las leyes. Hermanos, y el mundo entero está desobedeciendo las leyes de Dios. El mundo cristiano profesa ser cristiano, pero es un pueblo cristiano sin ley, porque dicen que la ley fue clavada en la cruz, dicen que es un yugo de esclavitud, dicen que no se puede obedecerla porque se nació pecador, entonces no puede ser pueblo de Dios. Sigo leyendo en Hebreos 9:1. También nos da una referencia de los dos pactos. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aquí habla del primer pacto. Pues si se habla de un primer pacto, al menos hay un segundo pacto. Y voy a llamar la atención porque aquí dice que ese primer pacto, además que tenía la ley de Dios, tenía un culto, unas ordenanzas de culto y tenía un santuario terrenal, hermanos. Y el sábado vamos a estar revisando que el segundo pacto tiene santuario y tiene ley. Será un tema muy importante, hermanos, de actualidad para que las personas puedan tener el fundamento y la realidad de la existencia de un santuario celestial y de la vigencia de la ley de Dios. ¿Sí? Hebreos 9:15 también dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando del Señor Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ah, qué interesante, hermanos. Cristo es mediador de un nuevo pacto. Había un primer pacto, pero como ese pacto fue violado, no fue obedecido, no obedecieron las leyes. Entonces ahora el Señor con el Israel espiritual hace un nuevo pacto que acepte a Cristo, la justicia de Cristo, acepte su ley, obedezca en la justicia de Cristo. Y entonces ahora sí, como cumplidores del pacto, como guardadores de la ley de Dios, entonces recibamos la promesa de la herencia eterna. Amén, hermanos. Primera de Corintios 11:25, el Señor Jesucristo también dio testimonio del nuevo pacto. Asimismo tomó también la copa, dice el apóstol Pablo, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué? Porque antes en el primer pacto se derramaba la sangre de corderos, de animales sin tacha, que simbolizaban al verdadero cordero. Ahora viene el cordero, muere. Ya no se necesitan más corderos, ya no se necesita esa sangre de animales, de toros y machos cabríos, que no pueden hacer perfecto el sacrificio. Ahora el Señor Jesucristo ofreció su sangre porque Él es el verdadero Cordero. Y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y el nuevo pacto también contiene las leyes de Dios.
No podemos hacer un pacto con el Señor. El Señor no puede hacer un nuevo pacto con nosotros desobedeciendo la ley de Dios. Eso es imposible. El único pacto que se hace cuando se desobedece las leyes de Dios es el pacto con el diablo. Aquellos cristianos que dicen, oh, yo soy cristiano y estoy bajo el nuevo pacto, tiene que saber que el único pacto que ha firmado o que ha aceptado y del cual está formando parte es un pacto con Satanás, que es el originador de la violación de la ley de Dios, que se llama pecado. Hablamos claro, ¿verdad? Porque así es. Hay personas que desconocen los verdaderos 10 mandamientos. No saben ni siquiera dónde están escritos, porque sus sacerdotes y sus curas les han entregado un catecismo. No les entregaron la Biblia, les entregaron un catecismo para que de ahí lean los mandamientos que han sido cambiados. En las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas, les han enseñado, ni siquiera los llevan a Éxodo 20, Deuteronomio 5. No los llevan a la ley de Dios, los llevan a mandamientos de hombres que pisotean los mandamientos de la ley de Dios. Los llevan a una doctrina de ser salvos en pecado, que te puedes salvar desobedeciendo la ley de Dios. Y eso es un gran error. Y muchas personas desconocen esa realidad, por eso estamos haciendo esta claridad y les estamos hablando a esas personas para que por lo menos piensen en la realidad de que el nuevo pacto también contiene la ley de Dios y que la ley de Dios está vigente. Bueno, vamos a hacer una referencia acá, hermanos, a el capítulo 32 de la historia de los patriarcas y profetas, que se llama así, la ley y los dos pactos. Entonces vamos a necesitar estar concentrados, vamos a ir rápido porque la lectura es un poquito larga. Pero esperamos que con los textos bíblicos que hemos mencionado y con lo que vamos a leer, podamos tener el contexto, por lo menos el contexto y familiarizarnos para poder estudiar el tema a partir de mañana que se llama El nuevo pacto tiene santuario y tiene ley. Ese es el objetivo. Bueno, entonces hermanos, permítanme avanzar. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Hermanos, allá en el Edén el Señor les enseñó la ley de Dios. Les enseñó que no debían codiciar, que no debían matar, que no debían idolatrar, que no debían robar, que no debían deshonrar al Padre. Les enseñó, pero ellos desobedecieron la ley de Dios. Ellos codiciaron porque dice la palabra de Dios que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciaron, miraron el fruto, lo codiciaron y lo tomaron. Ellos robaron, tomaron un fruto que no les pertenece. Ellos deshonraron a Dios, deshonraron al Padre. Quisieron ser como dioses. Quisieron tener otros dioses delante de el Señor había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos quisieron ser como dioses. Violaron el primero y el segundo mandamiento. Tomaron el nombre del Señor en vano. Pisotearon los principios de la ley de Dios. Pero cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Es más, también recibieron la advertencia de la violación de la ley en el cielo por Satanás y sus ángeles. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. El Señor no les dijo hagan lo que quieran, no. El Señor les dijo el día que comieran, el día que desobedecieran, el día que violaran la ley, ese día van a morir. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos, sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Los preceptos de la ley de Dios estaban escritos en el corazón de Adán y Eva, en la mente de ellos. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada. Miren que la Biblia presenta que nuestros primeros padres y que Adán pecó. Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. El pecado en la Biblia es transgresión de la ley. Entonces, si el pecado es la transgresión de la ley, pues Adán pecó, Adán transgredió la ley.
Entonces, cuando el hombre peca, la ley de Dios no es cambiada. La ley es eterna, permanece. La ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Y ese sistema de redención fue la promesa de un Salvador en Génesis 3:15, para restituirle al hombre la santidad y el Edén. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia el futuro. Entonces Dios instituye en el Edén el sistema de sacrificios. Ese día no muere Adán, muere un cordero. El Señor Jesucristo le enseña la razón y entonces Adán acepta al cordero y de ahí en adelante a la puerta del Edén Adán y todos sus descendientes venían a ofrecer sacrificios pensando en esa promesa que les fue dada en Génesis 3:15 de un Salvador. Y entonces esos sacrificios, esos ritos, esos sacrificios que ellos hacían, les señalaba hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como su supremo sacrificio, hacia la muerte del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no hubiera habido muerte ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Pero por la violación de la ley de Dios, hermanos, se necesitó la muerte de un Salvador. Y se instituyeron los sacrificios que apuntaban hacia la venida y hacia la muerte de ese Salvador. Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios. Miren que la ley de Dios pasó de Adán a sus descendientes. Caín pecó porque mató a su hermano, desobedeció la ley. Y el conocimiento de la ley se transmitió de padres a hijos durante las siguientes generaciones. No obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos la aceptaron y prestaron obediencia. Debido a la transgresión, el mundo de la ley, ¿no? El mundo se envileció, tanto que se necesitó limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. Hermanos, ¿cómo sería la transgresión de las leyes de Dios, la violación de la ley de Dios, que el Señor dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, lo voy a destruir y trajo el diluvio? La ley fue preservada por Noé y su familia después del diluvio. Y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios, el Señor eligió a Abraham, de quien declaró, ¿qué dijo Dios de Abraham? Oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dio testimonio de que Abraham guardó los mandamientos, guardó las leyes de Dios, guardó sus preceptos, ¿sí? Y cuando los judíos, allá en Juan capítulo 8, son confrontados por Jesús y le dicen, nosotros tenemos un solo padre que es Abraham, les dijo, no, vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo, porque Abraham vio mi día, se alegró por ver mi día en que yo iba a morir, y Abraham oyó mi voz, obedeció mi voz, guardó mi precepto, guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos y guardó mis leyes. ¿Y cómo es que ustedes dicen que son hijos de Abraham? Y si Abraham obedeció mis leyes, mis mandamientos, y ustedes pisotean mis mandamientos y pisotean mis leyes. ¿Cómo se le puede llamar a alguien descendiente o hijo de Abraham si rechaza la ley de Dios? No se le puede llamar así. Bueno, dice, instituyó el rito de la circuncisión como señal de que lo recibí, que como señal, dice que, permítame un ratico aquí, como señal que quienes lo recibían eran dedicados al servicio de Dios y prometían permanecer separados de la idolatría y obedecer la ley de Dios. Fíjense que las personas que eran circuncidadas, ese era un signo, una señal de que iban a ser dedicados al servicio de Dios, iban a prometer
permanecer separados de la idolatría, pero también iban a prometer, o era una señal de obedecer la ley de Dios. ¿Sí? La falta de voluntad para cumplir esta promesa que los descendientes de Abraham evidenciaron en su tendencia a formar alianzas con los paganos y adoptar sus prácticas fue la causa de su permanencia y esclavitud en Egipto. La causa fue haber violado las leyes de Dios, no guardaron el pacto, entonces fueron esclavos. Las condiciones eran claras, obedece y vivirás. Pero en su relación con los idólatras y su forzada sumisión a los egipcios, los israelitas corrompieron aún más su conocimiento de los preceptos divinos al mezclarlos con las crueles y viles enseñanzas del paganismo. Hermanos, me olvidé de resaltar esta parte, pero ¿saben? Aquí hay una evidencia, hermanos, que cuando el pueblo de Dios, transgresor de la ley, a pesar de ser transgresor de la ley, cuando se relaciona con los idólatras, con los paganos, se corrompen aún más en su conocimiento de los preceptos divinos porque los mezclan con las crueles y viles enseñanzas del paganismo. Se corrompen más todavía. Por lo tanto, cuando los sacó de Egipto, el Señor descendió sobre el Sinaí. Hermanos, el Señor saca a su pueblo de Egipto, oye el clamor de ellos, los saca a través de Moisés, los lleva al Sinaí y ¿qué hace? Cuando los sacó de Egipto, el Señor descendió sobre el Sinaí, envuelto en gloria y rodeado de sus ángeles, y con grandiosa majestad pronunció su ley a todo el pueblo, hermano. Otra vez en el Sinaí. Había sido guardada en el Edén por Adán, sus descendientes, Noé, Abraham, y ahora, hermanos, después de Abraham, Moisés, y Dios lleva al pueblo al Sinaí, y allí, hermanos, envuelto en gloria y rodeado de sus ángeles, y con grandiosa majestad pronunció su ley a todo el pueblo. Y ahí está escrito en Éxodo capítulo 20 la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y están repetidos en Deuteronomio, porque la palabra Deuteronomio significa repetición de la ley. Deuteronomio capítulo 5. ¿Sí? Bueno, hermanos, voy a avanzar. Aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Y Éxodo 31:18 dice que los escribió, esas tablas de piedra, con el propio dedo de Dios. Entonces Dios no solamente las habló, sino que también las escribió en tablas de piedra, símbolo de perpetuidad, de eternidad, símbolo de perpetuidad. Hizo, o sea, no solamente las habló, sino que también las escribió, ¿verdad? Dios sabía que el pueblo se olvidaba y transgredía, entonces las dio escritas para que haya una evidencia escrita. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Hermanos, Dios está en contra de mezclar la ley de Dios con tradiciones paganas o de mezclar sus mandamientos o confundirlos con costumbres o reglamentos humanos. El pueblo sabía, pero hizo más que darles los preceptos del Decálogo. Por favor, pongan mucha atención aquí, hermanos. Además de darle los mandamientos, los 10 mandamientos del Decálogo, dice la inspiración, que hizo más que eso. ¿Qué sería lo que hizo más? El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. Entonces el Señor Dios poderoso dice, bueno, yo no soy, este pueblo es así, yo no solamente les voy a dar escritas no solamente las voy a hablar, también las voy a escribir, se las voy a entregar, pero voy a hacer algo más para salvaguardar esos 10 mandamientos. Voy a hacer algo más. Mucha atención aquí, hermanos. ¿Qué hace? ¿Qué es ese algo más? A Moisés, a Moisés se le dijo que escribiera.
Aquí hay una ley que la va a escribir Moisés, que es una ley diferente a la ley de Dios que la escribió con su propio dedo y que la habló y que la escuchó a todo el pueblo. A Moisés se le dijo que escribiera como Dios se lo había mandado, derechos y leyes. Moisés escribió derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo hacia Dios, a los deberes de unos para con otros y a los deberes hacia los extranjeros. Esas leyes de Moisés que escribió en un libro, dice que no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto las leyes ceremoniales, la ley de Moisés, tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Qué interesante esto, hermanos. Además de la ley de Dios, el Señor instituye y le da órdenes a Moisés que escriba leyes, ¿cierto? Instrucciones minuciosas y que las escriba en un libro, a lo que se le llama las leyes ceremoniales. ¿Para qué? Para salvaguardar, resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. El sistema de sacrificios, así se le llama a esas leyes de Moisés. El sistema de sacrificios o leyes ceremoniales. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. Fíjense, cuando Dios le da el sistema de sacrificios a Adán, porque también le dio la ley y le dio el sistema de sacrificios, allá en el Edén, allá murió un cordero y Adán siguió practicando los sacrificios. Por eso es que Abel vino a traer el sacrificio, a traer lo mejor, el mejor cordero, y Caín trajo lo mejor del campo, pero no era lo que Dios había pedido. ¿Sí? Adán le enseñó a sus hijos. Entonces dice el sistema de sacrificios confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. Entonces noten que ese sistema de sacrificios en el Edén, dado en el Edén, también fue pervertido por los descendientes de Adán. ¿Y cómo fue pervertido? La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Ojo, hermanos, mire, mezclar costumbres paganas con el culto. ¿Sí? ¿Eso es qué, hermanos? Eso es pervertir. Eso es pervertir las leyes de Dios. ¿Sí? Mezclando costumbres paganas con el culto. Por consiguiente, en el Sinaí, otra vez, el Señor le dio instrucciones definidas tocante al servicio de los sacrificios. Otra vez, se dieron en el Edén a Adán, ahora otra vez el Señor vuelve a darle instrucciones definidas tocante al servicio de los sacrificios, porque ese sistema de sacrificios dado en el Edén había sido pervertidos al mezclar el pueblo de Dios, a mezclarse con los paganos y ingresar a ese sistema de sacrificios, supersticiones, idolatría, crueldad y libertinaje que corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. Una vez terminada la construcción del santuario, Éxodo 25, Dios se comunicó con Moisés desde la nube de gloria que descendía sobre el propiciatorio, la tapa del arca, en el lugar santísimo, y le dio instrucciones completas acerca del sistema de sacrificios y ofrendas y las formas de culto que debían emplearse en el santuario. De esa manera se entregó a Moisés la ley ceremonial, que fue escrita por él en un libro, que no es la misma ley moral de Dios que la escribió Dios con su propio dedo en tablas de piedra. Pero la ley de los 10 mandamientos pronunciada desde el Sinaí había sido escrita por Dios mismo en las tablas de piedra y se guardó sagradamente en el arca. Ahí estaba la ley de Dios guardada en el lugar santísimo del santuario terrenal.
Se guardó sagradamente en el arca. Bueno, hermanos, sigamos a ver. Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en el mundo cristiano. Toman los textos de la ley ceremonial, que era temporal, que apuntaban hacia la venida de Cristo, el verdadero Cordero, que que iban a ser clavadas en la cruz, el sistema de sacrificios. Confunden esas leyes con los 10 mandamientos, porque se valen le aplican los textos de la ley ceremonial a la ley moral. Lo mismo hace el sistema del anticristo. Toman los textos del sábado y se los aplica el domingo. Y lo hace aparecer el domingo como el sábado, eh, como el sábado de Dios, como el día de descanso. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esa ley ritual, también llamada, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla. Ojo, esta ley ceremonial o ley ritual, los hebreos debían seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Hasta cuándo era que el pueblo de Israel, los hebreos, y los hebreos y el pueblo de Israel, la casa de Judá, iban a hacer esta ley, a practicar estos ritos de la ley ceremonial? Hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hasta allá, hermanos. Entonces iba a ser clavada en la cruz. Entonces iba a terminar la ley ceremonial, la ley ritual, la ley de las ceremonias, las ofrendas por el pecado. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Cuando Cristo muera en la cruz, debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. La ley ritual, la ley ceremonial, mas no la ley eterna de Dios. Si Cristo hubiera clavado la ley de Dios en la cruz y la hubiera abolido, entonces las personas podrían matar y pretender salvarse. Podrían robar, podrían adulterar, podrían codiciar y pretender salvarse. Aquellos que enseñan que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que fue abolida, porque ahora estamos en el nuevo pacto. Aquellos que enseñan que no pueden obedecer la ley de Dios porque nacieron pecadores, están convirtiéndose en transgresores de la ley y están otorgando y recibiendo licencia para seguir pecando, y la paga del pecado es la muerte. Pero acerca de la ley de los 10 mandamientos, el salmista declara, miren que la ley de los ritos, ¿cierto? Y de las ofrendas por el pecado, dice, tal es la ley que Cristo quitó en medio y clavó en la cruz, de Colosenses 2:15 al 17. Pero acerca de la ley de los 10 mandamientos, el salmista declara, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Permanecen tus mandamientos. Cristo mismo dice, no penséis que he venido a abolir la ley. De cierto os digo, y recalca en todo lo posible su acerto, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, la ley de Dios es eterna. El Señor Jesucristo dio testimonio de eso. Si antes hubo el primer pacto y ahora estamos en el nuevo pacto, como la ley de Dios es eterna, la ley permaneció en el primer pacto y permanece en el segundo pacto. Está escrito en la palabra de Dios. Lo acabamos de leer también en Hebreos. En estas palabras, Cristo enseña no solo cuáles habían sido las demandas de la ley de Dios y cuáles eran entonces, sino que además ellas perdurarán tanto como los cielos y la tierra. El Señor Jesucristo puso de testigos este cielo y esta tierra
y dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Estos testigos que puso Dios, este cielo y esta tierra permanecen hasta ahora. Por lo tanto, la ley de Dios permanece, es inmutable y ni una jota ni una tilde, que son las letras más pequeñas del alfabeto griego, ni una jota ni una tilde, hermanos, pasará de la ley hasta que todo se cumpla. La ley de Dios es tan inmutable como su trono. Mantendrá sus demandas sobre la humanidad a través de todos los siglos. ¿Cómo es posible pensar que Cristo cambió la ley, que la abolió la ley, que porque ahora estamos en el nuevo pacto, entonces, ¿cómo es posible que ya no se deba guardar la ley? El Señor es eterno y la ley revela su carácter. La ley de Dios es eterna y está escrito en la palabra de Dios así. Respecto a la ley pronunciada en el Sinaí, dice Nehemías, sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. La ley de Dios no es una esclavitud, no es un yugo de esclavitud. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, declara, la ley, dice allá en Romanos 7:12, dice, la ley, dice Pablo, a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y bueno. No puede ser que en un lado Pablo en Colosenses diga que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que ahora en Romanos 7 diga que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. En Colosenses 2, del 15 al 17 se está refiriendo a la ley ceremonial, que fue quitada de en medio, que era contraria a nosotros y que fue clavada en la cruz. Esta ley de la que habla el apóstol Pablo, dice la profeta, no puede ser otra que el decálogo, pues es la ley que dice no codiciarás. Si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Dos elementos aquí. La muerte de Cristo puso fin a la ley de los símbolos y sombras. Ahora, ¿por qué los judíos y los judíos mesiánicos están volviendo a practicar los ritos y matando el cordero y están reconstruyendo el templo y están ya criando vacas alazanas, vacas rojas y van a volver a instituir, a seguir practicando los sacrificios? ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías. Para ellos el Mesías todavía no ha venido y para ellos el Mesías va a venir en el futuro. Será demasiado tarde, hermanos. Será demasiado tarde. Cuando venga el verdadero Mesías, cuando venga el verdadero Cristo, les va a decir, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Lo mismo le va a decir a los cristianos que están enseñando que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que ahora no podemos obedecerla porque nacimos pecadores y así nos vamos a quedar hasta que Cristo venga y nos transforme. Lo mismo les va a decir, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Pero dice, si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. La obligación de obedecer los 10 mandamientos no fue disminuida. Antes, todo lo contrario. El mismo hecho, noten esto, hermanos, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que esta ley es inmutable. Yo quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué piensan ustedes? Si la ley de Dios, los 10 mandamientos, iba a llegar un momento donde iba a ser clavada en la cruz y abolida y anulada, entonces, ¿para qué Cristo vino a morir por la transgresión de la ley? No tendría sentido. No tendría sentido de que Cristo venga a expiar la transgresión de la ley
si esa ley iba a ser abolida o iba a ser anulada. No tendría sentido, hermanos, pero la violación de la ley exigió la muerte de uno igual a Dios. Ni un ángel, ni un ser humano podría expiar la violación de la ley de Dios. Entonces, hermanos, la ley de Dios es tan sagrada que exigió, que requirió la muerte de uno igual a Dios. Por eso Dios se hace hombre. Cristo toma nuestra naturaleza, vence al pecado, muere sin pecado y entonces vence a Satanás. Y demuestra que siendo humano se puede guardar los preceptos de la ley en la justicia de Cristo. Ahora lo podemos hacer con el poder que Dios nos otorga a través de la fe imputada y fe impartida. Creer y obedecer, recibir el poder para obedecer, para la gloria de Dios. Los que alegan que Cristo vino a abrogar la ley de Dios y eliminar el Antiguo Testamento, hablan de la era judaica como de un tiempo de tinieblas y representan la religión de los hebreos como una serie de meras formas y ceremonias. Hasta se burlan de esas ceremonias y de esos ritos, se burlan. Pero esto es un error. A través de todas las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la relación de Dios con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran yo soy. Nunca dio el Señor a los hijos de los hombres más amplias revelaciones de su poder y su gloria que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y entregó la ley a su pueblo con manifestaciones poderosas. Había allí un cetro que no era empuñado por manos humanas y las majestuosas manifestaciones del invisible Rey de Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles. En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo. No solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios. Hermanos, en el santuario, Cristo es todo, Cristo está en todo y es todo. En el sistema, en el santuario. Entonces dice, desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. ¿Qué significa vindicar la ley de Dios? ¿Qué significa? Significa, hermanos, vivir una vida santa, siendo humano, obedecer los mandamientos de Dios en la justicia de Cristo. Cristo vino a vivir como vivimos nosotros en nuestra misma naturaleza para demostrar que dependiendo del Padre, dependiendo de Dios, ¿sí? Sí se puede ser vencedor. Y de esa manera vino a vindicar la ley de Dios. Y Él nos pide a nosotros que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Si no fuera posible guardar los mandamientos de Dios, entonces, ¿para qué en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Sobraría decir, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. ¿Cómo venció? En nuestra misma naturaleza humana caída. Cristo nunca pecó. Isaías 53 dice, aunque nunca cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Bueno, hermanos, acá dice algo bien importante, hermanos. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Ellos comprendieron que ese cordero simbolizaba a Cristo que iba a venir en un futuro. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Los que no lo comprendieron fueron los judíos, la casa de Israel, la casa de Judá, que no entendieron el Evangelio. Y a pesar, como lo estudiamos anoche, a pesar de todas esas profecías que apuntaban a la venida de Cristo,
Se perdió el pueblo por falta de conocimiento, así como hoy en día hay pueblos enteros, iglesias enteras, denominaciones enteras perdidas porque no entienden el evangelio. No se acepta el verdadero Cristo. Se dice que se vive en el nuevo pacto, pero se desecha la ley. ¿Cómo puede haber redención, perdón, desobedeciendo y pisoteando los mandamientos de Dios? Eso es imposible. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones, noten esto, está hablando de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana. Y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Ellos sí entendieron el Evangelio. Esperaban al Redentor, esperaban al Mesías, al Hijo de la promesa, a la simiente de la mujer. Pero el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Sí? Cristo, dice, fue Él quien dio la ley a Israel. Cristo dice, en medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. El mismo Cristo. Mañana vamos a estudiar, hermanos, cómo Moisés pasó 40 días y noches recibiendo la instrucción de cómo había que construir el santuario. Y en esa instrucción está contenida la ley de Dios que debía ser colocada en el arca, en el lugar santísimo, en el santuario terrenal. Y vamos a ver que la palabra de Dios da evidencia de que en el cielo existe un santuario. A Juan se le permite ver el arca donde están contenidos los 10 mandamientos, simbolizando que en el cielo hay un santuario literal, un santuario celestial, y que la ley de Dios está en el arca del santuario celestial, y por lo tanto la ley de Dios está vigente, no ha sido clavada en la cruz, no ha sido anulada a pesar de que estamos viviendo en el nuevo pacto. Y la promesa del nuevo pacto ratifica la existencia de la ley, porque el Señor dice, he aquí, haré un nuevo pacto, escribiré mi ley en sus corazones. La ley de Dios está presente en el antiguo pacto, en el primer pacto y en el nuevo pacto. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos entendieron el Evangelio. Ellos preguntaron, investigaron los que profetizaron, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Por eso dice en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La voz del Espíritu Santo, hermanos, hablando a través de los profetas. Bueno, hermanos, voy a avanzar un momentico acá para decir esto que es importante. La ley ceremonial fue dada por Cristo. Aún después de ser abolida, Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención, así como su relación con la obra de Cristo. Hermanos, hay personas que dicen que como la ley ceremonial fue abolida, entonces ya no vale la pena, ya no tiene importancia. Nosotros no practicamos los ritos y las ceremonias de la ley ritual que fue clavada en la cruz, pero esa ley tiene valor, hermanos, tiene un grande valor. Y el apóstol Pablo dice, la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención, así como su relación con la obra de Cristo. Porque, hermanos, estudiar el sistema de ritos y sacrificios en el santuario
es la base de la doctrina pura, hermanos. No podemos desechar las enseñanzas del santuario. Tienen unas lecciones preciosas, hermanos, para nosotros en este tiempo, los que vivimos bajo el nuevo pacto. No es que vamos a practicar los ritos y las ceremonias que fueron clavadas en la cruz, pero debemos estudiarlas. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene un lugar muy importante en la redención, ¿sí? Así como su relación con la obra de Cristo, porque en el santuario Cristo lo es todo y está en todo. Y el gran apóstol Pablo declara que esta ley es gloriosa, digna de su divino originador, porque el Señor fue el que estableció el sistema de sacrificios. Eso no fue un antojo de Moisés. El Señor le ordenó la ley ceremonial a Moisés y Moisés la escribió. Ya no la escribió Dios, pero el Señor se la reveló. El Señor se la ordenó y le dijo que la escribiera en un libro y que la colocara al lado del arca. En cambio, los 10 mandamientos iban en tablas de piedra, escritos por Dios, dentro del arca. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que iban a ser reveladas a través de las siguientes generaciones. Hermano, aquellos que quieran entender qué significa estar viviendo bajo el nuevo pacto, deben ir al Antiguo Testamento y estudiar el primer pacto y estudiar el santuario del primer pacto y la ley del primer pacto. Porque el segundo pacto tiene santuario y tiene ley. Y si nosotros decimos que estamos viviendo en el nuevo pacto, tenemos que estudiar cuál es ese santuario del nuevo pacto y cuál es esa ley del nuevo pacto, que es la misma ley de Dios eterna e inmutable. ¿Sí? Bueno, noten esto, hermanos. Así dice, la nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, la justicia de Cristo, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir. Y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia divina. Allá en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca, entre los querubines estaba la presencia de Dios. Así, a través de siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Hermanos, el Señor ideó el sistema de sacrificios para mantener la fe viva de su pueblo hasta que llegara el tiempo del Mesías, del advenimiento del Mesías prometido. Por eso el Señor cuando aparece dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed en el Evangelio. Más venido el, Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bueno, hermanos, entonces dice, no debemos menospreciar la que en tiempos anteriores fue recibida mediante símbolos que revelaban al futuro Salvador. No menospreciemos las leyes ceremoniales. No menospreciemos, hermanos, ese sistema de ritos y sacrificios. Hay preciosas lecciones que nos enseñan, hermanos, ¿cierto? Bueno, voy a avanzar aquí, hermanos, a esta parte, ¿sí? A esta parte donde es la parte final, donde dice, así como la Biblia presenta dos leyes, la ley ceremonial y la ley moral, el decálogo, así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la ley de Dios, el decálogo, la otra provisional y temporal o temporaria, la ley de Moisés, la ley de ritos y sacrificios, la ley ritual. Así también hay dos pactos. Así como hay dos leyes, hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza.
Primer pacto. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También se les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Dos pactos. Este mismo pacto que se instituyó en el Edén le fue renovado a Abraham en la promesa. Entonces ahora el primer pacto se le va a renovar a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque de la simiente de Abraham iba a venir Jesús a dar bendición a todo aquel que cree. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Dice, fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor da testimonio. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ser perfecto es obedecer los mandamientos de Dios. La perfección cristiana es la obediencia a la ley de Dios. Y el Señor le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y el mismo Señor va a dar testimonio que Abraham fue perfecto y obedeció la ley, porque dice: el testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue, allá en Génesis 17:1, Génesis 26:5. El testimonio de Dios respecto a Abraham fue: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hermanos, un pacto perpetuo de generación en generación que debía incluir la obediencia a la ley de Dios. Entonces, en el nuevo pacto, ¿sí? Que no se le llama nuevo porque sea un diferente. Es ese mismo pacto ratificado, pero ahora con mejores promesas, con mejores sacrificios, pero que siempre ha contenido la ley eterna de Dios. No puede ser que en el nuevo pacto se deseche la ley, se clave la ley en la cruz, la ley de Dios eterna se llegue a abolir y que entonces ahora hagamos hablar de que estamos en el nuevo pacto. El diablo los ha llevado a los cristianos modernos a aceptar su pacto, y el cristianismo moderno ha hecho pacto con el diablo al desechar la ley de Dios. Y en este pueblo están los cristianos, los evangélicos, los católicos, los adventistas que dicen ahora que no pueden guardar los mandamientos de Dios y que no creen en la perfección cristiana aquí y ahora y que no creen en la santidad. Ay, hermanos. Sigo leyendo. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, noten esto: aunque este primer pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Miren que ahora sí entendemos lo que está escrito. El primer pacto fue hecho con Adán. Más tarde se le renovó a Abraham. No pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Entonces el primer pacto se ratificó cuando Cristo murió. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención, allá en Génesis. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Fíjense que el nuevo pacto es la ratificación del primer pacto. No es que el primer pacto haya quedado abolido, haya
quedado la ley de Dios abolida, la ley de Dios que contenía el primer pacto haya quedado abolida. Fue ratificado el primer pacto. Fue ratificada la obediencia a la ley de Dios. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe el primer pacto y no obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Qué interesante esto. No puede haber pacto con Dios sin obediencia a la ley de Dios. El único pacto que existe desobedeciendo la ley de Dios es el pacto con el diablo. Y entonces dice, otro pacto, llamado en la escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. Entonces ese pacto que Dios hace en el Sinaí se le llama, tiene un nombre, se le llama pacto antiguo. Pero no es diferente de los demás pactos, del primer pacto y el pacto nuevo. Otro pacto llamado en la escritura el pacto antiguo se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, entre Dios e Israel en el Sinaí. Y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto. Mira, hermano, mira, el pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. El primer pacto fue en el Edén. La hermana Joay, la profeta de Dios, dice que ese pacto hecho con Abraham, que fue ratificado mediante la sangre de Cristo, entonces el pacto con Abraham fue ratificado con la muerte de Cristo, con la sangre de Cristo, y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente, nota esto por favor, es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. La promesa y el juramento de Dios, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, según Hebreos 6:18. Entonces aquí la profeta de Dios da testimonio de que el segundo pacto estaba vigente. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, pero que Cristo con su muerte lo ratificó. Entonces el mundo cristiano dice, el Antiguo Testamento es el antiguo pacto y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Error, porque el Señor en la antigüedad había dicho que iba a ser un nuevo pacto y que iba a escribir las leyes en el corazón del pueblo. Y ese nuevo pacto nos cobija hasta nosotros ahora, con mejores sacrificios y mejores promesas. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, pregunta, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? ¿Por qué? Si Abraham es antes que Moisés, si el pacto confirmado a Abraham, porque acabamos de leer que Dios ratifica el pacto a Abraham. El primer pacto que había hecho en el Edén fue ratificado a Abraham, pero ahora dice, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí, llamado el pacto antiguo? ¿Por qué? Va a explicar. Durante su esclavitud, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo
donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que vieran su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre y cuando obedecieran. Les dijo en Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos, en todos los pactos que el Señor hace con su pueblo, está de presente la ley de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, justicia propia. Sin Cristo es imposible obedecer, es imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Se afanaron, dijeron, sí, 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 nosotros podemos. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, pero violaron el pacto. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios, al postrarse a adorar una imagen fundida. En Éxodo 32. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. No habían obedecido los mandamientos de Dios. No habían obedecido la ley de Dios, rompieron el pacto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. Entonces ahora volvieron al pacto de Abraham, vieron allí, ¿sí? Llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Y ahora, después de haber entendido, entonces ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto que iba a ser ratificado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los términos del pacto antiguo eran, obedece y vivirás. ¿Será que en el nuevo pacto esos términos desaparecieron? No, obedece y vivirás. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá, dice Ezequiel 22 y Levítico 18:5. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Pero también dice en Deuteronomio 27:26, ojo con esto, maldito el hombre, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Hermano, aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios, aquellos que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que no pueden obedecerla porque están en el nuevo pacto sin ley, están bajo maldición. Eso es estar bajo maldición. Guardar los mandamientos no es estar bajo maldición. No obedecer los mandamientos es estar bajo maldición. Y seguir practicando los ritos y ceremonias que han sido clavados en la cruz sin aceptar que se cumplieron en Cristo, eso es estar bajo maldición. Guardar la ley ceremonial es estar bajo maldición. Y no obedecer la ley moral ahora en el nuevo pacto es estar bajo maldición. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios por esa promesa de perdón
y de olvido. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Hermano, mira, esa ley del primer pacto, del antiguo pacto también, esa ley, ahora en el nuevo pacto, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón, de nuestra mente. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo, su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Todo lo debemos a Cristo, todo lo debemos a Él. Al poseer el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta Cristo declaró de respecto a sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, dice el Salmo 48. Tu ley está en medio de mi corazón. Allí están las palabras escritas en Jeremías y escritas en Hebreos. Escribiré mi ley en su corazón. Y cuando vivió entre los hombres, dijo, el Señor Jesucristo, cuando vivió entre los hombres, dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Hermano querido, apreciado amigo, no pierdas la presencia del Padre, el abandono del Padre, no lo pierdas. No te alejes del Padre, pero hay que obedecer. Puedes decir esta noche: lo que a Él agrada, hago siempre. Pero si tú te alejas del Padre, si tú desobedeces la ley de los mandamientos, te vas a alejar del Padre. Y en lugar de estar cerca del Padre, de Jehová, del Creador, entonces vas a estar cerca del Padre de Satanás, del Padre Satanás. Y entonces, desobedeciendo los mandamientos de Dios, vas a poder decir de tu Padre: yo, lo que a Él agrada, hago siempre. Aquellos que pisotean los mandamientos de Dios viven haciendo lo que a su padre Satanás le agrada: violar la ley de Dios. Por eso se le llama el inicuo, sin ley. Estoy hablando claro. El apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Ojo con esto, hermanos. La relación entre la fe y la ley. Hay muchos que dicen que solamente somos salvos por fe sin obedecer la ley. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 5, 1, en Romanos 3, 31 y en Romanos 8, 3, 4. Vamos terminando. Mire, el apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley. Hermanos, hay muchos que dicen que solamente para salvarse deben creer y recibir al Señor Jesucristo por la fe, sin obedecer la ley. Pero veamos la relación de la fe y la ley, la relación de la fe y la obediencia a la ley. Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen, solo creen, pero no obedecen. Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, somos justificados por la fe, al creer y al aceptar el sacrificio de Cristo. Pero esa fe no es solamente creer, esa es la fe imputada. La fe impartida nos lleva a obedecer. El apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe, sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cómo? Luego, por la fe invalidamos la ley. Ojo con esto, hermano. La fe te lleva entonces a invalidar la ley, a desobedecer la ley, a pisotear los mandamientos, a clavarlos en la cruz, a abolirlos y a vivir una vida sin ley como el diablo. Por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, dice Pablo en el Nuevo Testamento. Más bien, ¿qué hace? Más bien
Más bien, voy a apagar aquí un micrófono, me disculpan, hermanos. Qué pena. Me voy a internet, voy a pedirle el favor a la hermana, creo que es la hermana Mónica, no sé. Hay un micrófono abierto, hermanos, por favor. Permítanme. Ya, ok. Aquí estamos silenciando ya. Bueno, entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, de ninguna manera. Por la fe confirmamos la ley, porque aquel que cree en el verdadero Cristo obedece su ley. Confirmamos la ley. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como uno de nosotros, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está, hermanos, escrito en el Nuevo Testamento, la relación que existe entre la fe y la ley. Así de claro y de sencillo. Por la fe. Hermanos, la fe no invalida la ley. El adventismo moderno, en su libro Preguntas sobre Doctrinas, eh, enseña que nosotros ahora solamente somos salvos por la fe, al igual que los evangélicos. Por eso, desde 1957, los adventistas son reconocidos como iglesia cristiana, ya no como secta, sino como una iglesia. Y los evangélicos les llaman amablemente hermanos, son nuestros hermanos, porque ahora creen lo mismo que nosotros, que solamente somos salvos por creer, por la fe, sin obedecer los mandamientos de Dios. Doctrina de demonios, hermanos. Y los cristianos ni se digan. Ellos promulgan abiertamente desde sus púlpitos, los cristianos evangélicos, que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que ahora guardar los mandamientos es estar bajo maldición. Bueno, ya sabemos sobre quién pesa la maldición, ¿verdad? Termino diciendo, hermanos, la obra de Dios es la misma en todos los tiempos. Hermanos, en todos los tiempos ha existido la obediencia a la ley de Dios. El Señor no ha clavado los mandamientos de Dios en la cruz, no ha anulado su ley eterna. El Salvador, simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía, es el mismo que se revela en el Evangelio y requiere obediencia. ¿Sí? Hermanos, termino acá, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, la obediencia a la ley se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Si tú amas a Dios, vas a obedecer los primeros 4 mandamientos, que es nuestro deber para con Dios. Y esos primeros 4 mandamientos están escritos allí, hermanos, en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 15. ¿Sí? Si tú amas a Dios, hermano, si tú amas a Dios, vas a obedecer los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que son nuestro deber para con Dios. Y en esos primeros 4 mandamientos está, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, no te inclinarás a ella ni las honrarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día sábado para santificarlo. Si tú amas a Dios, vas a obedecer esos 4 mandamientos. Pero también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, entonces vas a obedecer los otros 6 mandamientos que son nuestro deber para con el prójimo. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Allí están escritos a partir de Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Si tú amas a Dios, vas a obedecer los primeros 4 mandamientos. Si tú amas al prójimo, vas a obedecer los otros 6 mandamientos.
Pero ahora el cristiano dice, es que el Señor vino a magnificar la ley y la resumió en solamente amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces yo ya no tengo que guardar el sábado. ¿Cómo puedes demostrar o decir que amas a Dios pisoteando uno de sus mandamientos, que es tu deber para con Dios de guardar el santo sábado? El día que es el único día que Dios santificó y bendijo y reposó. No puede ser. Aquel que dice que está en él debe andar como él anduvo. El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Hermanos, bueno, gracias a Dios hemos terminado hasta aquí. Hemos ido un poquito más del tiempo, pero hemos puesto el contexto, hermanos, para poder ya estudiar que en el nuevo pacto hay santuario y hay ley de los 10 mandamientos, que es el tema que a partir de mañana, a la hora de la recepción del Santo Sábado, entonces podremos estudiar. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por este momento. Vamos de rodillas, por favor. Bendito Padre Celestial, a ti te damos alabanza y gratitud en esta hora, Señor. Que la honra y la gloria y la alabanza sean solamente para ti. Tuya es, Señor, la inteligencia, la sabiduría, el poder. A ti adoramos, Señor, y agradecemos porque en tu palabra está escrito, Señor, la eternidad de tu santa ley. Tu santa ley, tus santos preceptos estuvieron presentes desde el Edén. Estuvieron presentes, vigente tu santa ley durante todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se presenta también la vigencia de tu santa ley. Gracias, Señor, por ese pacto que tú has decidido hacer para con tus hijos. En ese pacto siempre ha estado de por medio tu ley, la obediencia a tus mandamientos. Ahora, Señor, ese nuevo pacto que ratificaste a Abraham, que fue ratificado con la sangre de Cristo. Ahora ese nuevo pacto, Padre mío, con mejores promesas y mejores sacrificios, porque la muerte de Cristo, la sangre de Cristo es ofrecida. También, Señor, tú has prometido escribir tu ley en nuestros corazones, pero escribirla para obedecerla. No podemos decir que tenemos la ley escrita en nuestro corazón si la desobedecemos o si la clavamos en la cruz o si la menospreciamos. Padre mío, ayuda a muchas personas que quizás han sido inducidas por sus dirigentes a pisotear tus mandamientos. Les han enseñado desde sus púlpitos que el hombre no puede obedecer la ley de Dios porque nació pecador. Pero esa es una mentira del diablo, Señor. Tú demostraste que estando en nuestra misma naturaleza se puede ser vencedor, se puede guardar los mandamientos porque en tu palabra está la orden. Si me amas, guarda mis mandamientos. Padre mío, ayúdanos a entender que tanto en el primer pacto como en el nuevo pacto siempre ha estado presente la obediencia a tus mandamientos. Ayúdanos a entender, Señor, esta parte que es tan importante de la eternidad de la santa ley de Dios. Ahora que el mismo diablo, con el sistema del anticristo, las iglesias caídas de Babilonia se han levantado para pisotear tu ley, para anular tu ley. Padre mío, pero tú tienes un pueblo fiel, un remanente fiel. Tú tienes personas que te aman, que aman tu ley, que aceptan tus preceptos, que aceptamos tus preceptos. Danos, Señor, el amor por la verdad, el amor por Cristo, por su sacrificio y la fe necesaria para aceptar el nuevo pacto y aceptar que tú escribas tu ley en nuestros corazones para obedecerla. Señor, gracias por el amor con que nos amas y el poder que nos das para obedecer. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos hace dar frutos para vida eterna. Bendice a mis hermanos,
Bendice a los que perseveran, a los hermanos fieles, a los que aman la verdad y también a nuestros amigos que van a escuchar este tema. Que por favor hagan planes para mañana para poder estudiar que en el nuevo pacto existe un santuario celestial y que en ese santuario celestial también está vigente tu santa ley. Gracias por escucharnos, llamarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Carlos. Bueno, hermanos, vamos entonces a... Hermano Carlos. Denme un segundito, hermana Ángela. Regálame un minutico, por favor. Eh, Quiero agradecerles a nuestros hermanos porque en esta noche estuvieron acompañándonos y muy juiciosos. Que Dios los bendiga.